Tal como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con un gran invitado. César Hildebrand no necesita mucha presentación, pero habrá que decir que es director de Hildebrand en sus 13, un semanario que se ha convertido imprescindible, necesario, sobre todo en estas épocas, y hay de alguna manera ido retomando también lo que ha sido su múltiple oficio en los medios de comunicación, porque ahora está sacando un podcast, por ejemplo, los lunes por la noche, que me da gusto que no solo sea muy sintonizado, muy apreciado, sino bastante difundido. Y él, en medio de sus labores, que no son pocas, y en medio de sus cierres, que son intensos, ha tenido la generosidad de aceptar esta conversación para hablar de varios temas donde, sin duda, su punto de vista siempre es muy importante. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias. Gracias a ti. No, es un Encantado gusto para mí de siempre volver a reunirme con IDL. tenerte en el programa. Para nosotros siempre es un placer. César, quería yo plantearte, digamos, para no entrar solamente a puntualizar o recoger tu opinión sobre lo que concretamente está pasando, revisar un poco algunas de las cosas que recuerdo, y además repito, citando por supuesto que son frases tuyas, algunas cosas que me dijiste algún tiempo que pueden servir para interpretar lo que está pasando. Un día, de manera coloquial, me dijiste que el fujimorismo era piraña, no era bonito, no era trucha, era piraña. No esa es su esencia, eso está en su ADN. Y decías que el fujimorismo no ha tenido o no tiene un aporte y una perspectiva pues filosófica, un aporte programático, un discurso político que lo haga como un partido, un movimiento político. Es otra cosa. Y además en los últimos días, en medio de esta campaña y sobre todo en la segunda vuelta, hemos visto algunas malas artes reeditadas por Keiko Fujimori. Del comportamiento actual en este proceso electoral, César, ¿cuál dirías tú que es la mala costumbre que con más nitidez exhibió Keiko Fujimori, que no solo, digamos, es noventera en sus formas, sino que ella probablemente ya con su aporte haya potenciado un poco más? ¿En qué se parece Keiko más a su padre a propósito de su participación en esta lides electorales? Bueno, ella ha pretendido casi imitar a su padre en esta oportunidad, porque la rabieta del 2016 fue más o menos controlada y más o menos compensada por el gran triunfo parlamentario, ¿no? 73 parlamentarios eran toda una, digamos, sustitución en vista de la derrota presidencial. Era un premio consuelo importante, grande, abundante. Ahora, sin ese premio consuelo y ante la posibilidad de que todo el expediente de la fiscalía renazca si no llega a la presidencia, ella ha apostado directamente por la sedición, es decir, por el desconocimiento de la voluntad popular. ¿Cómo se llama eso? Llámalo como quieras, o llámenlo como quieran, ¿no? Golpe de Estado, sedición, intento de golpe, subversión, eh, antidemocracia, no importa el nombre. El asunto es que lo que ella ha organizado con un grupo de abogados avesados y muy bien pagados, y el padrinazgo espiritual de Mario Vargas Llosa, cosa que lamento muchísimo, lo que ella ha organizado es un intento de desconocer la voluntad popular. Es decir, lo que modestamente desde el semanario llamamos hace semanas ya trampismo andino, ¿no? Trumpismo andino, como quieran pronunciar. Es decir, si no he ganado yo, es que hubo fraude. Si ganó el otro, es que hubo fraude. Si no llegó a la presidencia, es que hubo fraude. Y claro, empieza a tropezarse con muros y paredes y con negativas y con deserciones importantes, pero hasta hace 3 días el golpe parecía estar plenamente en marcha. Yo todavía no lo descarto, ¿eh? Aún no lo descarto, pero empieza a debilitarse como opción. Pero ¿qué hace la diferencia, César, con la actuación que tuvo en una elección en la que perdió? Algo de queja expresó, digamos, con disconformidad por el triunfo de PPK, pero no generó toda esa, digamos, armatoste, digamos, fraudulento de querer conocer el voto popular. ¿Qué hace diferente, digamos, el momento de hoy con el del 2016?
Porque claro, tú dices, y con razón, que el expediente pesa, ella no quiere ir a la cárcel, digamos. Es para ella más cómodo, obviamente, Palacio de Gobierno que Palacio de Justicia. Pero eso daría la impresión que no lo explica todo, porque hoy día ha llevado todo a un límite que el 16 puede que lo haya dicho, pero que no lo materializó. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cárcel pesa, ¿eh? Mucho cuidado, la cárcel pesa mucho. Ella, según todos los testimonios que seguramente tú también compartes, sufrió mucho en la cárcel. Fue muy dura la experiencia de aquellos 18 meses. Pero aparte de que la cárcel podría ser inminente si no se blinda con la presidencia, y ya no se va a blindar con la presidencia porque ha sido derrotada, está el asunto de que esta tercera derrota virtualmente la decapita. Es una, es una María Antonieta plebeya e involuntaria la señora Keiko, porque ¿quién va a apostar por ella una cuarta vez? La derecha la ha desahuciado después de esto. Es decir, nadie en la derecha, nadie serio, nadie con perspectiva o con instinto de futuro, va a decir, ok, otra vez, la cuarta, te damos la cuarta, la última. No, no, la tercera era. Es decir, no había candidato más fácil que Castillo. Gracias. De No acuerdo. había Pero digamos, más fácil que Castillo. O sea, Yola Polastri era más difícil como candidata que Castillo, en teoría. Un candidato perfecto para que ella, desde las perspectivas conservadoras, hiciera una campaña magistral, una campaña genial, una campaña brillante, y lo dejara, pues, es decir, 60-30, como su padre pudo hacer un día con Vargas Llosa. Y resulta que pierde. Pierde por 44.000 votos, sí, pero pierde. Había perdido con Kuczynski por 42.000, 2.000 más. Pierde con Castillo. Está desahuciada. Políticamente es su jubilación prematura. Es reja. Es régimen de jubilación anticipada. Está en reja. Y el segundo está ahora, el problema pero patibulario César, del en expediente esa de misma lógica, 15.000 folios que tiene la fiscalía en su contra. Entonces, se unen sí, en estos esa dos. misma, ahora, sobre eso y teniendo ese como efectivamente un asunto al que hay que ponerle un peso importante, de, digamos, qué cosa es lo que le generó las adhesiones diversas que ha tenido. Hay algunas que son más naturales, ¿no? Digamos, todo lo que están imputados por algo que pueda ser delito grave, se han aupado detrás de ella, evidentemente, para que ella se salve y salve a todos. Está claro, por ahí hay una línea de impunidad. Pero hay otros que se han sumado también probablemente por otros intereses, pero de una manera, diría yo, más entregada que en otras oportunidades. Te pongo sectores a ver para que tú puedas darle una mirada a eso. Los empresarios, por ejemplo, siempre se la juegan, digamos, porque más les convenga a su bolsillo, pero esta vez me parece que han ido mucho más allá. Los medios de comunicación también lo han hecho, pero ha tenido adhesiones de último momento de gente que antes estaba en la lista más bien de los desprecios de Keiko Fujimori. Tú ya mencionaste a Vargas Llosa, por ejemplo. Claro, pero digamos, la explicación central respecto de todo esto que has enumerado es bien sencilla, ¿no? Castillo era el candidato marxista-leninista, era el candidato de la franquicia de Vladimiro Cerrón o Vladimir Cerrón. Es decir, la campaña que se le hizo a Castillo fue masiva y que fue, digamos, de una potencia de fuego extraordinaria, lo pintó como el títere de Cerrón que iba a instaurar aquí un gobierno inmortal, ¿no? Inmortal como el tango. Es decir, llegaban y se quedaban. Mismo Ortega, mismo Chávez, bueno, el cáncer se lo llevó antes, mismo Maduro, a quien el cáncer no alcanza, felizmente, digamos. Pero esta campaña unió a un país, unió a la mitad de un país. Lo que pasa es que la otra mitad, Glatzer, no le creyó a esa campaña. Porque vio en Castillo, digamos, un poco lo que es.
pero lo que no vio es lo que querían los demás, la prensa concentrada, que viera. Vio en Castillo un tipo sencillo, honesto, rural, del Perú más íntimo y más negado, más ninguneado, un profe de primaria con problemas de sintaxis y problemas de léxico, etcétera, y no lo vio de mala fe, no lo vio con mala fe, no lo vio como un zamarro que está simplemente haciéndole la pantalla al estalinista que está detrás, como una especie de titiritero. No lo vio así. La campaña quería mostrarlo así. Castillo no existe. El que existe es Cerrón. Y lo que existe es un modelo chavista que se quiere imponer. Bueno, el problema fue que esa prensa fracasó y Castillo sobrevivió a eso. Eso te explica, digamos, el carácter aguerrido de la campaña contra Castillo. El carácter a veces desesperado, asustado, aterrorizado de algunos, pero por otra parte, digamos, el carácter profesional de la campaña del terror. Mucha gente no creía en lo que decía, pero lo decía para que se difundiera. Castillo es senderismo, Castillo es Movadez, Castillo es Guzmán, Castillo es el terror, Castillo es la anarquía, Castillo es el caos. Muy bien, muy bien. El problema para esta gente es que han demostrado, quizá por última vez, que ya no manejan el país, que no controlan el país, que no controlan ni siquiera, digamos, lo que puede ser la narrativa popular del país. No lo controlan. Porque si lo hubieran hecho, Keiko tendría que haber ganado 80-20 con esta Claro, campaña. claro. Ahora, y ahí se explica o se entiende también esto que ya algunos han empezado a decir, me parece, con más, digamos, de manera más permanente en la narrativa, que hay una distancia entre el poder y, digamos, la gente, ¿no es cierto? Una distancia de representación, porque mientras ellos han tenido el poder en los últimos años, pero no han tenido, digamos, la representación de estos sectores a los cuales cada 5 años se les va a buscar para ofrecer lo mismo y nunca se les cambia, digamos, en términos cotidianos los reclamos que están haciendo. Pero ¿por qué no les alcanzó tanto? Es decir, ¿qué cosa es lo que a diferencia de otros a Keiko no le alcanza para ganar un candidato como este? En el caso de Kuczynski, por ejemplo, recuerdo haberlo conversado contigo, César, en esa época, claro, eran dos muy parecidos. Keiko, acuérdate que en alguna conversación decíamos que probablemente el gabinete de Keiko tranquilamente podría ser gabinete PPK o al revés, en términos de la defensa del modelo económico y varias otras cosas que aquí han sido mucho más severamente cuestionados. Pero ¿por qué no gana Keiko Fujimori? Van 3 veces. Pero claro, es un no ganar, pero casi ganar, ¿no es cierto? Porque son 40.000, 44.000 y no más. Aquí no hay casi. Aquí no hay casi. Pregúntale a Mbappé. No. Si pierdes un penal faltando 10 segundos, lo perdiste. No es que casi lo perdiste, no, lo perdiste. Punto. El problema es que perdió 3 veces. La primera contundentemente, la segunda por 42.000 votos y ahora por 44.000 votos. Cualquier estadístico te diría que al contrario, las diferencias están creciendo a partir de Kuczynski, de 42 a 44. Ha perdido porque es una mala candidata. Lo que no puede reflejar Keiko Fujimori es lo que no tiene, es sinceridad, es buena fe, es compromiso con el país. No puede expresar eso porque simplemente carece digamos, de esas virtudes, por decirlo de algún modo. Ella más bien traduce mendacidad, es decir, teatralidad. Es una chica, como le llama Montesino, ¿no? La chica va a ir a la cárcel. Es una chica chancona, como decíamos antes, ¿no? Chancona, aprende bien su libreto, es muy contraída, es lista para esas cosas, es mnemotécnicamente lista, es memorísticamente lista, una chica aplicada, la típica alumna número 1 del salón mediante el chanque. Pero no tiene inspiración,
no es sincera, no tiene nada que ofrecer porque no tiene nada que ofrecer. Ella, ella es una lectora de teleprompters imaginarios. Es decir, lee recetas ajenas. Y claro, en esta campaña se le pasó la mano. Iba tal sitio y ofrecía lo que la gente esperaba. El canon minero, no, no, ese se lo dice al directo, al cash, 40%. Debió ganar, ¿no? Debió ganar. El cálculo de los Galarreta era, aquí ganamos, aquí le volteamos el partido. Con el cash directo, o sea, perdón, con el canon directo y el cash, no ni hablar. Pues perdieron, pero perdieron además, en algunos casos, 85-7. Porque Justamente, la gente... justamente, sobre eso te quería preguntar sobre eso, ¿no? Hay una transmisión de sinceridad que casi pertenece al lenguaje corporal, más que a la oralidad. Y Keiko no tiene esa capacidad de transmitir sinceridad, transparencia, digamos, idoneidad. Y eso le ha costado la carrera política, porque ahora sí podemos hablar de que aquí termina Keiko. La derecha no va a apostar por ella. El gran drama de Keiko es que aquí termina Keiko. No va a haber derecha inteligente y acomodada que la banque otra vez. Serán otros los candidatos. Inventarán a alguien o reinventarán a alguien. No creo que sea Mr. Porky porque es demasiado anacrónico, pero entonces ya surgirá alguien. El problema es que Keiko ha demostrado, no ganándole a Castillo, que no le puede ganar ni a Gasparín. Ahora, y claro, como tú has dicho, en algunas zonas, lo que Keiko no ha entendido, y te escuché el último lunes hablar de eso, que a ella le parece increíble, ¿no es cierto?, que en algún lugar no haya tenido un voto de los 300 que estaban en juego en una mesa. Y tú con razón lo que decías es, pues eso es lo alejada que está de la realidad, porque sí puede haber en un lugar que nadie quiera votar por ella. Pero llevar, digamos, a un escenario como el que nos ha llevado en el marco de esa irracionalidad y ese pataleo, ¿a qué se puede deber? Ya no estoy hablando de los directamente interesados de que Keiko gane para que les den algo concreto. Los empresarios corruptos, los políticos, digamos, metidos en una serie de tropelías o los medios que buscan afinidad con el poder. Digo, de la gente que ha salido a marchar bajo la creencia de que ha habido un fraude, llevada, por supuesto, un poco de las narices porque los medios han replicado ese discurso y no lo han contradecido de ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Eso cómo lo explicas? Que hayan tenido, después de mucho tiempo, un sector, digamos, de la población dispuesto a movilizarse, a defender algo que Keiko había inventado. Bueno, porque algunos de ellos han creído esta fabulación de un Castillo monstruoso que lo que va a instaurar aquí es una dictadura leninista, marxista. Y otros simplemente que se han subido al carro por razones de oportunidad. Y yo estoy seguro que el APRA no cree eso, pero al APRA le interesa fingir que cree eso. Y lo mismo un gran sector de Acción Popular, y lo mismo algún sector de Alianza para el Progreso. Y por supuesto ya no hablemos del partido de López Aliaga, ni de la gente que puede haber votado por Hernando de Soto. Muchos han creído, efectivamente, que estábamos ante el abismo comunista. No se dan cuenta que el abismo comunista era simplemente un holograma de terror planteado por la gran prensa. Castillo sabe perfectamente que aquí no puede instaurar ninguna dictadura marxista, leninista. Castillo sabe que está restringido por un Congreso que va a ser básicamente hostil desde el punto de vista cuantitativo y por una opinión pública muy alerta y muy erizada y por una prensa muy atenta. Castillo sabe perfectamente que ha ganado con el 50,2% de la votación y que su deber es la moderación. Ahora, Castillo tampoco puede renunciar a algunas cosas esenciales de su programa, porque entonces las elecciones serían una farsa. Pero esas cosas esenciales no tienen por qué ni arruinar la economía, ni retrocedernos 50 años, ni empobrecer a la gente. Al contrario, esas cosas, como lo ha sostenido
Pedro Franque en algún sentido, pueden incorporar al crecimiento y al desarrollo a mucha gente que estaba afuera. Y es importante decir esto, ¿eh? Cuidado, la CONFIEP, y lo dije el día lunes en mi intervención en mi podcast, la CONFIEP ha cambiado de punto de vista. Gracias a Caipo, su nuevo presidente, la CONFIEP ha dicho ahora, mucho cuidado con las exageraciones, aquí estamos simplemente, digamos, frente a un cuestionamiento del modelo y hay que atender ese pedido. Y el comercio, en el editorial del domingo, reconoce la limpieza de las elecciones. En el editorial del domingo pasado, de este domingo 27, el comercio reconoce ya la limpieza de las elecciones, un editorial titulado Basta ya, o algo por el estilo. Entonces, cuidado, hay gente que empieza a darse cuenta de que el juego de Fujimori es un juego que puede llevar a lo incontrolable. Es decir, ¿a dónde nos llevaría un golpe de Estado de tipo fascista, como el que propone Rospigliosi, como el que desea Keiko, al que aspira Galarreta, al que aspira, digamos, la derecha más cavernaria de este país? ¿A dónde nos lleva el golpe de Estado? Ahí sí seríamos parias, ahí sí se caería el dólar, ahí sí habría un cerco diplomático y moral regional en relación al Perú. Entonces, cuidado que las cosas están cambiando. Sí, ahora, digamos, es verdad que hay un sector que está en esa línea y tú bien lo has descrito, pero hay otro que, digamos, es la que está intentando encabezar López Aliaga y ha puesto, digamos, como su majarón de proa, por decirlo de alguna manera, al señor Jorge Montoya, que, digamos, no solo es un congresista electo, sino es un ex marino, además hoy muy valiente, pero digamos con mucha rapidez para firmar el acta de sujeción en la época de Fujimori y sobre todo de Montesinos, pero que no solo tiene un discurso claramente fascista, sino que ha dicho que en su accionar en el Congreso, donde aspira a ser presidente de la República, lo que va a hacer es por decreto desaparecer a todos los comunistas del Perú, y en su, digamos, poca capacidad, me parece comprensiva de estos temas, él entiende comunista por cualquiera que se oponga a lo que él piensa, y entonces es comunista desde Sagasti hasta cualquier persona que matice de alguna manera lo que el señor López Aliaga dice. Si él y esa gente llega al Congreso, ¿tú ves ahí una línea de intervención de esta derecha más cavernícola? ¿Qué importa lo que piense Montoya? Creo que parte del problema de la prensa, me incluyo, por si acaso me incluyo, es que le hacemos caso a idiotas. Y hacemos comentarios sobre lo que dicen los idiotas, y entonces nos ensarzamos en debates en torno a lo que dicen los idiotas, los seres así más elementales, ¿no? Amebas de la política. Yo voy a desterrar el comunismo con un decreto ley. ¿Y por qué no desterramos a los idiotas con otro decreto ley? Se exiliaría. ¿Ah? ¿En dónde quedaría? En Afganistán. ¿Ah? En Bora Bora. No tiene ninguna importancia lo que piense Montoya, las amenazas de Montoya. Es decir, eso ni siquiera es fascismo, Glatzer. Eso es una rabieta de almirante que no le ganó a nadie, y que cree estar representando una suerte de fobia ideológica. Totalmente anacrónico. El comunismo es la utopía que no fue, se terminó. El comunismo era ruso o era chino o era camboyano. Pues ya no hay Rusia, pues ya no hay China. Y en Vietnam lo que hacen es grandes empresas eléctricas. Sí, pues, sí. Y no, sí, yo entiendo el punto de lo que... Cuando Montoya dice, aquí termino, voy a derrotar al comunismo, ¿a quién vas a derrotar? Vas a derrotar a nadie. En eso puedes ser tú especialista, almirante Montoya, en derrotar a nadie, porque toda tu vida te la pasaste así. Efectivamente. Saludando
con tu uniforme blanco, y diciendo que eres el heredero de Grau. No, hombre, Grau sentiría vergüenza por ti, Mr. Montoya. Vergüenza le daría al pobre Grau. Socorro. No, sin duda, sin duda. Yo comparto contigo eso. Ahora, pero parte de esto que tú decías, y estaba claramente en el plan, y Montesinos lo ha dicho con mucha claridad en estos audios que hemos por estos días escuchado, claro, la chica necesitaba ponerse en varios escenarios, ¿no es cierto? Pero ha dado, y tú has mencionado también el golpe de Estado, ¿no? Y tú lo que dices es hay que igual tener cuidado, porque esto no ha terminado todavía. ¿Qué tan viable, practicable ves una arremetida de esa naturaleza? Yo no menciono a Montoya porque tenga alguna virtud que resaltar, sino lo pongo como un actor que ha sido, por lo menos en este tránsito, visible en esa idea y abiertamente lo ha dicho. Y López Aliaga pues lo ha hecho notar como un gran hacedor de escenario, porque además ayer declaró el señor Montoya diciendo: yo por mi preparación y mi formación tengo la capacidad de ver lo que se va a venir y advierto que va a correr por acá una cosa difícil y hay que parar, y él entiende que eso significa que no asuma Castillo, ¿no? Entonces, ¿tú No qué vería, ves? Los no vería una militares lancha a 40 metros, hombre. Su capacidad de ver el horizonte. El horizonte. Por favor, está en una canoa mental, diciendo tonterías simplemente, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta, Gracias? Que No, mi no. pregunta era si la posibilidad de golpe en los términos más, digamos, de antaño, militares deliberando, ¿crees que es posible o va a ser tipo, digamos, uno más parlamentario, donde se hacen una mayoría contraria a Castillo y no hace Castillo más o menos lo que quieren, le hacen la vida imposible? Digamos que las orugas y los tanques, me parece que están enfriando motores. Eso parece ahora verde. Pero hay otra manera de encarar el asunto, que es precisamente crearle un perímetro de acción al próximo presidente tan estrecho que la confrontación sea inevitable, ¿no? Y al final, la teoría de la vacancia podría volver a funcionar perfectamente. Si es que esta, este enfrentamiento exasperado llega a ciertos niveles que, digamos, nos vinculen con el desorden, con el caos, con las dificultades de gobernanza. Este es el escenario más posible para el señor Castillo. Por eso es que el señor Castillo tiene la obligación de la moderación. No es una opción que él tome por astucia, por elegancia, en fin, por consejería. No, es la única opción que le queda al señor Castillo, es la moderación. Hacer un gobierno de izquierdas, un gobierno justo, un gobierno socialmente preocupado, un gobierno económicamente sensible e inclusivo, pero moderado. Porque de otra forma lo que vamos a tener es una vacancia prematura, una vacancia precoz y convocatoria a elecciones. No tengo dudas de eso. Ahora, Sí, tal vez una de las cosas. esa moderación es importante, pero no debe ser castradora para el programa completo del Castillo. Lo que debemos descartar por completo del Castillo es el programa del señor Cerrón. El programa del señor Cerrón es simplemente no viable, anacrónico y firmado por Hanna-Barbera, porque es de los Picapiedras. El programa de los Picapiedras, ese es el programa del señor Cerrón. El Estado absoluto, y aquí mando yo, la dictadura del proletariado, la prensa única, la televisión solita. No, eso todavía hay un museo amado, un museo querido, un museo por el cual yo siento mucha nostalgia, un museo que se llama Cuba. Yo amo a Cuba, pero no puedo negar que es un museo histórico, con este modelo absolutamente anacrónico y absolutamente vencido y derrotado por la historia. Lo de Ortega en Nicaragua ni siquiera es eso, ¿no? Es hampa pura. Y tenemos, digamos, a Corea, que es la Disneylandia del estalinismo, ¿no? Da ganas de ir a la rueda de Chicago, a Mickey Mouse. Es la Disneylandia del estalinismo. Pero
No hay más, no hay más. Sí, Hasta la pues. República Popular de Mongolia, que parecía invencible, ya no existe. No, sin duda, sin duda. Ahora, tal vez la referencia, si uno quiere que, y me parece que por ahí, por lo menos en términos de los gestos que hemos visto en las últimas semanas, ha tratado de ir Castillo, es una aproximación un poco a, no voy a decir exactamente al Uruguay, porque Uruguay es un país muy particular y diferente al Perú sin duda, pero tal vez el apego a las ideas un poco de Mujica puedan ayudarlo a entender la lógica de lo importante, inclusive sin dejar de lado la voluntad y convicción de cambio que él ha planteado en su campaña. Es decir, porque una cosa que no se puede o no puede dejar de hacer Castillo es, digamos, terminar siendo Humala en términos de lo que la gente entendió fue una traición por algo de cambio que había ofrecido. Pero Humala sí fue una persona democrática, ¿no es cierto? Ya que estamos en Castillo, ¿tú lo ves con esa capacidad de poder entender la irrepetible oportunidad que tiene en su vida de ser un presidente con las características que tú has dicho? ¿De qué lo ves No, virtuoso y en qué lo ves carente, César? yo no estoy muy seguro de que él entienda bien en este momento, capte bien en este momento el tamaño del desafío y, digamos, la calidad de sus responsabilidades. No estoy muy seguro, quiero creer que sí, porque, en fin, el entusiasmo me tiende a ganar, pero no estoy muy seguro. Lo que sí puedo decir con certeza es que si Castillo no se rodea de gente inteligente, que sin claudicar de principios haga viable su gobierno, está frito. O sea, yo voy a medir las cosas bien sencillamente, bien sencillamente. ¿A Franque lo votaron o no lo votaron? Lo votaron, ya, alarma pura. Si a Franque lo votaron como ministro de Economía o como consejero principal en lo económico, ahí sí. Dependiendo, claro, quién lo reemplace, porque si lo reemplaza un hombre como él, estaré tranquilo. Pero si la ida de Franque y de gente como él es traumática e implica un giro hacia la izquierda, un giro suicida hacia la ultraizquierda, pues ahí sabré que el gobierno de Castillo empieza a terminar. Simplemente. Uh -huh. No por un golpe necesariamente, sino porque ese gobierno se desbarranca. Porque la Claro, economía no va a dar un giro a la ultraizquierda. La economía de este y de ningún otro país. Porque eso es un modelo ya probado. Ya se probó. Lo probaron 70 años. Países además con tradición, con una solera y con una historia, hombre. Falló en Checoslovaquia, nada uh -huh. menos. Donde no estaba Saturnino Párez, estaba Babla Jabel, nada menos. Exactamente. No, no se pudo. No se pudo. No se pudo en la gloriosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La patria de Tolstoy. En fin, la vieja Rusia. No se pudo. No se pudo porque el modelo falló. El modelo intrínseco falló. La teoría del Uh -huh. valor falló. Las matrices económicas fallaron. Y entonces, si alguien tienta a Castillo de que la resurrección de ese modelo es posible, ese tipo es Judas. Y a Sí, Castillo pues. Sí, le sí, yo va a dar también creo eso. un besito en la mejilla, o 3 besitos en la mejilla, no sé cómo fueron, ¿no? Sí. Ahora, es verdad que lo que lo ancla, Ha recibido 30 monedas de plata, estoy seguro. sí. Ahora, pero es también verdad que a Castillo, a diferencia de Keiko, ¿no es cierto?, lo ancla mucho su vínculo pues con una realidad que aquí no ha sido debidamente tratada, ¿no es cierto?, y esa voluntad por cambiar las cosas, y creo que ahí genuinamente tiene una representación que tendrá que conducir debidamente, ¿no? Pero coincido contigo en el sentido de que me parece que él tiene que cuidarse de esos radicalismos y por otro lado tiene que combinar una buena gestión, porque lo peor que puede pasar es que nos libremos de una izquierda radical, rabiosa, inconducente, que no sea, digamos, que haga un gobierno más o menos moderado, pero ineficiente en términos de resolver los problemas de la gente y alentar ese cambio que ha propuesto, porque ahí
si ya los seguidores, no los opositores, van a, digamos, empezar tempranamente su desaliento. Pero ahí te quería preguntar una cosa, César, porque yo creo que en general también... Algo. Sí, Glatzer, déjame decirte algo. Nos hemos librado o nos libraríamos, hemos dicho, pero no hemos hablado que nos hemos librado, Glatzer, del retorno del Fujimorismo, no, sin duda, sin que duda. sería, cuidado, sería el cuarto Fujimorismo. El primero, 1990-1992. El segundo, 1992-1995. El tercero, 1995-2000. Y el cuarto Fujimorismo, el año, o sea, los meses que transcurrieron entre la asunción después del fraude del año 2000 hasta la huida al Japón. En realidad estaríamos hablando del quinto Fujimorismo, el quinto Rai del Fujimorismo. Nos hemos librado de eso. Ten cuidado, tengamos cuidado, démosle gracias a la fortuna y al centro y sur del Perú y a un buen sector de Lima, cuyos votos han sido decisivos. Nos hemos librado. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido Keiko Fujimori en el poder? Con toda la mancha esta, que ahora no tiene escrúpulo alguno en decir que vengan auditores internacionales porque esto es un fraude y nos han robado la elección. Si son capaces de hacer eso no estando en el poder, ¿sabes de lo que son capaces estando en el poder? ¿Te imaginas Bueno, lo que podrían... es probable que en ese contexto que tú planteas, que felizmente se ha evitado, y coincido plenamente, yo como tú, creo, tú lo has dicho en varias oportunidades, que el fujimorismo es el peor mal que hemos tenido en los últimos años. O sea, estoy convencido de eso. Y es probable que un escenario de Keiko Fujimori presidenta, esta conversación que estamos teniendo tendría de pronto unas características diferentes, ¿no es cierto?, para comenzar. Pero a lo que quería ir, y ahí era mi punto, justamente cuando tú planteaste esto, ¿no? A ver, yo sí creo que, claro, Castillo también tiene que moderarse, tiene que tener un arraigo en la democracia, tiene que respetar a las instituciones. Pero ¿cómo hacer, desde tu punto de vista, César, para equilibrar? Porque a veces tendemos a ver la política y a proyectar escenarios en torno, por ejemplo, a la relación del próximo Congreso con el Ejecutivo, que va a ser, yo creo, muy tenso, por decirlo de alguna manera. Pero hay un elemento que a veces no se toma en cuenta y es la gente que en esta oportunidad me da la impresión ya no está dispuesta como a quedarse callada. Porque ese modelo de confrontación Congreso versus presidente, como la que hicieron con Kuczynski, inclusive con Vizcarra, funciona con la quietud de los otros, ¿no? Que nadie se mueva. Pero me da la impresión que esa movilización hacia Lima de ronderos, de gente ahora para defender su voto genuinamente, va a estar ahí siempre presente. ¿Cómo ves esa relación con el tercer actor, es decir, con la gente? Porque no se puede hacer lo que quiera solo en las alturas si es que la gente se moviliza en el sentido contrario. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso va a depender mucho de la moderación de la prensa, la moderación de la derecha, porque si le pedimos a Castillo que se modere y que comprenda que su misión no es la de instaurar la dictadura serronista que don Vladimir hubiera querido, también es cierto que la derecha no puede seguir, digamos, seguir el juego del golpismo, del ventajismo, del chantajismo, del periodicazo, de si no te portas bien, con mi oligopolio, vas a ver tú, y mover al Congreso como si fuera un gran lobby para presionar. O sea, si vamos a ese juego, las cosas van a salir mal. Moderación de Castillo, sí, sí, pero moderación de la derecha, moderación del sector conservador, que no puede seguir el juego ni de Keiko Fujimori ni de Porky, cuyas chanchadas empiezan a ser ya punibles. Lo que está diciendo el señor López Aliaga, no me refiero al almirante de Tina, sino a su jefe, al señor López Aliaga. Lo que está diciendo López Aliaga empieza a ser punible, ¿eh? Empieza a ser digno de una investigación de la Fiscalía. Pues una política de odio y de exterminio que tranquilamente en cualquier otro país estaría sometida a las leyes. O sea, digamos, la libertad de expresión tiene un límite. La libertad de expresión es una grandeza adquirida. Muy bien, no la desperdicies, no la ensucies, no la conviertas en caca.
porque entonces deja de ser libertad de expresión. Entonces es simplemente la ofuscación que se convierte en editorial, la rabieta que se convierte en ideas y la malignidad que quiere ser Biblia y catecismo. O sea, ¿qué es eso? ¿Matar? ¿Exterminar? ¿Eliminar? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, moderación. El mandato de las elecciones es moderación, aquí y allá y hasta en el centro. Y hasta en el centro. Ahora, pero digamos, si uno ve, y creo que aquí es injusto decir, como hacen algunos medios, que en los dos lados ha habido mucho de eso. Yo creo que la violencia ha estado directamente más vinculada al accionar de quienes acompañan a Keiko. Hemos visto trasladar ya ese discurso de odio, que como tú bien dices, no está protegido por la libertad de expresión, y en nuestro país muchos de esos son efectivamente delitos, pero se han trasladado a gestos que, digamos, hacen notar algunos comportamientos que ustedes han reseñado, por ejemplo, en la última entrega de la semana pasada de Hildebrand en sus 13, ¿no? Esta especie de hispanistas con las, digamos, Cruz de Borgoña, o estos saludos fascistoides, o estas arengas, digamos, que son claramente delictivas o instan al delito y a la muerte, ya tienen expresiones que ahora están más desinhibidas, están en las calles, antes estaban, digamos, medio escondidas en el anonimato de las redes. Y estos grupos violentos que persiguen a las autoridades, que siguen a los artistas, que persiguen a los periodistas y que acusan y además amenazan con inclusive matarlos o echarles ácido en la cara, ya están ahí, ¿no? Pero no los paran sino los alientan. ¿Cómo hacemos para eso? ¿La justicia es la única que va a parar o un discurso político que venga de otro lado que, como tú has dicho en otros momentos, también los pare en seco? Porque a veces están acostumbrados de ellos a actuar frente a la debilidad o a la voz bajita de los otros que tampoco les hablan fuerte. Bueno, pero es que este es el resultado de la campaña feroz de la prensa concentrada. Es el resultado de que gente como Mario Vargas Llosa ha apoyado a Keiko Fujimori no solo como candidata, no solo dijo voten por ella, sino que la ha apoyado en la teoría del fraude, en el fraude del fraude, en la impostura del fraude. El señor Vargas Llosa ha escrito una columna diciendo sí hay suficientes irregularidades como para decir que ha habido fraude. Entonces, claro, si te pones a pensar que el premio Nobel dice eso, que la gran prensa concentrada ha hecho todo lo que ha hecho, que la radio y la tele han hecho lo que han hecho, hombre, que salgan ahí unos extremistas hispánicos, entre comillas, no es sino la consecuencia, digamos, el derivado teatral, ¿no? el daño colateral. Claro, claro. Claro, ¿no? Es el episodio vistoso de toda una política que ha sacado lo peor de la derecha peruana. Lo peor. Y entre lo peor ha estado Mario Vargas Llosa, que ha actuado no como ciudadano, ha actuado como viejo marqués rancio y francamente inconcebible, ¿no? Lo que ha hecho. Sí. Ahora, pero ¿cómo explicas eso? Porque no han tenido... Que el final político de Mario Vargas Llosa sea este. Ahora, pero no han tenido coraje y la valentía. Admirador de sus libros, devorador de sus libros, devoto de sus libros casi. Yo he cargado sus libros así, en procesión. Yo también. Tengo digamos, muchos de ellos que los ahora me parece, de vez en cuando. Lo que hace me parece despreciable. Bueno, hemos terminado. Pero eso es... 45 minutos, Glatzer. Sí, ahorita termino con un par de preguntitas últimas, César, agradeciéndote mucho. Solamente un par de preguntitas para terminar. Una que tiene que ver con esto de Vargas Llosa que tú dices, ¿no? ¿Por qué no ha tenido este sector el coraje y la valentía de decir que vota por Keiko por afinidades de otra naturaleza y han disfrazado su apoyo con defensa de la democracia? Porque claro, Vargas Llosa está más pegado a Vox que, digamos, a la defensa del sistema democrático, pero no lo dice, y varios aquí que han seguido a pie juntilla su mandato han hecho lo mismo. Y lo último, una línea final sobre la prensa y los puntos de no retorno. Gente que, no voy a decir, antes yo seguía mucho, pero que lamentablemente se han desdibujado, desvintado ya abiertamente en esta campaña, desde la prensa, digo. Sí, claro.
hay muchas decepciones, ¿no? Hay mucha gente que se ha sacado la máscara. Como se dijo siempre, ¿no? Al final de cuentas, el fascismo es el liberalismo asustado. Y aquí ha habido susto. Aquí algunos han creído de verdad el cuento este de que Castillo era el comunismo y que el comunismo venía, y además por la vía electoral, y nos iba a arrasar. Los iba a arrasar. Ese miedo ha producido lo que suele producir el miedo, ¿no? Es odio. Generalmente detrás de un odio está el miedo. Y bueno, las decepciones son varias, pero mira, te voy a decir algo, no te vayas a molestar, pero a mí no me sorprende esto, no me sorprende. No me sorprende porque, sabes que en las crisis como esta, eh, conocemos más a la gente. Y yo no tenía mucha esperanza en alguna gente que conservaba, digamos, una cierta apariencia de neutralidad, una cierta apariencia de independencia. Los confiaba. Sí, pues. Y claro, ahora han salido abierta y rabiosamente apostando al final por el golpe de Estado, porque yo he leído a gente que atizaba a los militares cuando salió el primer comunicado de Adogén, antes del comunicado ya abiertamente golpista de estos cientos de exoficiales, altos oficiales. Ha habido gente que ha atizado eso, que ha estimulado eso y que proponía ya directamente la intervención militar. Es más, gente que decía tácitamente, ya no ganamos en el jurado ya no nos sirve, el jurado es una instancia rebasada, aquí lo único que cabe es la fuerza. Y claro, cuando tú ves eso, te enteras de esto, dices, pero entonces la relación de esta gente con la democracia no existe. Sí, Sí, pues. sí, pues, Hildebrand, no seas tonto, claro, no existe, pues. Estos no creen en la democracia. Estos creen en la democracia que les sirve para sus cutras, para sus gollerías, sus privilegios, el statu quo que no se mueve, la constitución que es santa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que alguien toca el dedo, toca una tecla en el órgano de la iglesia, en el órgano de la catedral, donde nadie debe moverse sino rezar. Cada vez que alguien toca una tecla desafinada, dice, ay, 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 aquí vino el gran terremoto de 1746. Y no es así, pues. Y no es así. Ha habido unas elecciones, ha perdido por tercera vez la candidata más corrupta que la derecha ha podido reclutar en toda su historia, porque es heredera además de su padre, digna heredera de su padre, y ha ganado un señor lleno de enigmas y, digamos, creador de inseguridades, pero que no es un ser pernicioso, ni maligno, ni el diablo con cachos, y que tendrá que ser moderado para subsistir. Esa es apretadamente la síntesis de lo que nos ha pasado. Totalmente de acuerdo. César, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerte en el programa, verte, te deseamos lo mejor, te seguimos muy de cerca y la verdad que, digamos, le hace mucho bien gente como tú y tu equipo que puedan seguir, digamos, abiertamente matizando y claramente contradiciendo varias de las cosas que los medios estos que se llaman grandes, y no lo son tanto ya por lo que han perdido otra vez, pues nos han querido hacer creer. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y estamos seguramente en comunicación para otro momento. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.